uno de los patrones más conocidos en desarrollo y diseño de software son los value objects, pero también es un patrón de los que tienen más detractores, donde además la gente de y otra clase y yo no sé qué y no sé cuánto. Hoy vamos a ver cómo queda un código antes, cómo queda un código después y por qué para nosotros nos aporta tanto. Al turroncito, primero, value objects, el antes. Pues antes, antes de value objects, básicamente tendríamos este código de aquí. Estamos en un caso de uso, es decir, lo que nosotros entendemos y mucha gente más por atomizar la lógica de negocio de una determinada acción, es decir, desde principio a fin, si quiero registrar un usuario, como es en este caso, ¿qué tengo que hacer? Pues de momento tenemos una clasecita importantísima, estamos viendo código TypeScript, pero esto aplica a cualquier lenguaje, vais a ver como si le ponen dólares es prácticamente PHP y en Java está muy cerca, entonces realmente es algo conceptual de diseño de software, así que lo dicho, tenemos el método registrar y aquí recibimos como argumentos de entrada el identificador del usuario a registrar, el email y la fecha de nacimiento. Vamos a ver qué tenemos que hacer. Pues tenemos una constante user donde básicamente instanciamos, hacemos un new de esa clase user. Esa clase user la vamos a entender como la entidad, el modelo que básicamente traslada al mundo de las clasecitas y nuestro diseño de programa a algo del mundo real. Total, que le pasamos a esos tres argumentos y seguidamente lo único que tenemos que hacer más es guardarlo en base de datos. Para esto usamos otro de los patrones de diseño que más nos gusta, que es el patrón repository, que es para encapsular todo lo que tiene que ver con interacción con ese almacén de datos, sea eso un ficherito en JSON, sea eso una base de datos en MySQL, lo que fuere. Total, que le pasamos el usuario ya instanciado y esto no devuelve nada, simplemente produce el efecto colateral de guardar en base de datos. ¿Qué más tenemos ahí? Pues el constructor. Hostia, ¿de dónde sale ese repositorio? Pues ahí vemos cómo tenemos el constructor de nuestro caso de uso, user registrar, y vemos cómo tenemos el atributo de repository. Esto lo definimos como privado, puesto que nadie más debe poder acceder, y simplemente estamos aplicando inversión de control o dependency inversion principle, dado que ese user repository sería una interfaz para no conocer exactamente la implementación concreta. Hasta aquí algo. No hay problema, ¿no? Aquí todo bien, código perfecto. Exacto, código perfecto. Estamos viendo el caso de uso. Vamos a centrarnos en ese user y vamos adentro a ver cómo está modelado. Pues aquí tenemos la clasecita user con su constructor, con los tres argumentos que veíamos y tenemos en su cuerpo una validación del email. ¿Por qué? Porque, oye, solo estamos aceptando por restricción de integridad, es decir, nosotros hemos decidido que solo se pueda registrar gente con email @gmail o @hotmail.com y tiene que ser un email válido. Entonces, si esto no se cumple así, que lo validamos a través de esa expresión regular, que importante, está cortada por ahí en medio con unos 3 puntos suspensivos, porque a nivel de ilustración daba igual el churraco de regular expression, para que pillemos la idea de que estamos haciendo una validación, en este caso del email. Si no se cumple, lanzamos una excepción. ¿Qué más cositas? Pues ahora resulta que debemos poder soportar la funcionalidad de actualizar el email de un usuario. Entonces, ahora ese email ya lo vamos a estar pudiendo actualizar gracias a la función update email, que simplemente modifica el estado. Pero ojo importante, también tenemos que validar ese new email que cumpla esas restricciones. Aquí ya estamos viendo una limitación que podríamos decir, ey, pero frena, Javi, que esto sí que lo sabemos resolver. Si tienes duplicidad de código, elimínalo de allá donde la tengas, crea un metodito donde simplemente se haga eso y encima es privado, con lo cual no modificamos la API, las funcionalidades que exponemos de esta clase user y la pasamos a utilizar, reutilizando ese metodito y además también ganando una cosita que nos gusta mucho en Kotlin, que es mantener el nivel de abstracción del que estamos hablando en las funciones públicas. Es decir, si yo quiero saber cómo se construye un usuario, ahora es mucho más fácil. Simplemente sé que se valida, que se asegura que el email sea válido. Esto, decimos, tiene que ver con el nivel de abstracción en tanto en cuanto si yo abro un método de entrada, es decir, un método, una función pública, veo qué hace esa función. Si quiero ver cómo lo hace, pues ya entro al detalle de la función privada, pero no me estás abrasando, metiendo una turra con detalles de implementación en las funciones públicas y se lee como lenguaje natural. Está genial eso, porque encima es súper fácil y encima si el email fuera mucho más complejo de validar, o sea, tenemos la validación de que sea de Gmail o Hotmail, tenemos la validación que no sea más largo que esto, tenemos otra validación, hasta el propio Ensure Email is Valid podría tener otros métodos más chiquitos que me dijeran qué estoy validando en cada momento para tener validaciones más acotadas. Seguimos. Aquí tenemos la validación del identificador. ¿Por qué? Porque también vamos a necesitar asegurarnos, si nos fijamos en la cabecera del constructor, vemos que es un string, no es un identificador autoincremental cualquiera, no es un entero, sino que es un
Universal Unique Identifier, es decir, UUID, UUID. Entonces nos estamos asegurando que realmente sea un UUID válido, que el dígito de control no sé qué, y eso lo tenemos que hacer con una librería externa, porque no una librería externa, porque no nos queremos picar nosotros el algoritmo de todo eso. Y la fecha de nacimiento también. ¿Por qué? Porque estamos validando que esté entre el rango de edad que permitimos a la gente que se registre en nuestra aplicación. Total, aquí vemos el codigazo, que algo aparentemente muy sencillo y realmente solo tiene 3 campos, ya está derivando en la clase user. Está gocha, ¿eh? Está gocha y lo que dices, solo con 3 atributos, o sea, que tuviera 5, 6, 7, esto se hace muy, muy, muy grande y más tedioso de leer. Vamos a hacer el análisis. Tenemos el identificador del usuario, el email del usuario, la fecha de nacimiento, código de colores, se respeta. Alrededor del identificador, ¿qué tenemos? Pues tenemos su tipo. Vemos ahí los tipos de string, también para email y también para fecha de nacimiento. Importante, tenemos una validación del identificador, que la estamos invocando desde el constructor, una validación del email, que también la invocamos desde ahí, y una validación de la fecha de nacimiento, que también, por último, invocamos desde ahí. Además de estas validaciones, que ya es una categoría de cosas que estamos viendo aquí, que están segregadas en cada una de esas propiedades, tenemos lógica adicional. Lógica en este caso relativa al email, que se pueda actualizar y demás. Entonces ya estamos viendo esas dos categorías de cosas relativas a esas propiedades, validaciones y lógica adicional. Pero también importante, arriba del todo hemos querido por completud meter esas dos líneas de los import. Tenemos el validate de ese UUID que hemos dicho que pertenecería al identificador. Ese import lo estamos teniendo aquí porque estamos reflejando ese identificador y modelando directamente en la clase user con primitivos, que son los tipos estos a los que hacemos referencia, string o integer, son escalares. Y luego también tenemos el import de la excepción que lanzamos en el caso de que no sea inválido. Esto sí que lo usan todas las 3 propiedades, por eso los 3 colorcitos. ¿Qué pasa, señor? Te propongo, vamos a ver una implementación de esto mismo, pero con Value Objects. Vamos a verla porque hemos visto muchos colores, muchas responsabilidades en un solo sitio. Vamos a ver si esto se puede separar. Perfecto, entonces aquí el modelo de dominio user, ¿cómo quedaría con Value Objects? Aquí estamos teniendo ese user donde te propongo, Rafa, 3 propiedades que veníamos diciendo van a ser privadas para garantizar esa encapsulación y que nadie las pueda modificar el estado desde fuera y así incurrir en bugs que modifican el estado de forma inesperada fuera del control de ese ciclo de vida que garantiza user. Tenemos que además son de solo lectura, una vez las establecen no se pueden cambiar, y lo más importante aquí en verdad es el tipo de estos valores, que son tipos ya de esas clases. Esos son los value objects. Modelado, le hemos dado forma y hemos creado la clase UseID, UseImail, UseBirthDate. Aquí es donde está la primera contraprestación o el primer contraargumentario que nos encontramos siempre que hablamos de value object, que es, ostras, pero en serio me estás diciendo que por cada pequeña porción de información voy a tener que crear una clase. Eso es muy verboso, boilerplate, llámalo X. Vamos a ver, porque efectivamente eso es así. No estamos negando que eso lo tengamos que hacer. Lo que queremos poner en valor son lo que hay al otro lado de la balanza, los beneficios, para ver si realmente compensa. Entonces, vamos a ello. Primero, tenemos aquí el constructor, que lo que estamos haciendo importantísimo, no estamos exponiendo esos value objects hacia afuera. Es decir, el constructor está garantizando que quien conozca y quiera instanciar, hacer un new de este user, lo que le va a seguir pasando van a ser esos datos primitivos o escalares, para que así, si cambia el modelado y el birthdate pasa a desglosarse entre año, mes y día, eso quede contenido encapsulado en este constructor. Desde fuera yo lo voy a seguir usando exactamente igual. Es aquí donde hago el mapeo de datos y de tipos, en este caso, de string a UserID, Pero por desde ejemplo. fuera también querremos llamar a este tipo de cositas. Exacto. Las vamos a llamar con cosas como el update email. Aquí también seguimos recibiendo ese new email y lo que hacemos es mapear esa información. Se queda contenidito ahí dentro. Por lo tanto, le quitamos el read only de email. Ahora sí que puede modificarse, a diferencia. Primera diferencia entre un value object y una entidad como la de user, agregado, agregateRoot, llámalo X, es que se identifican por identificador y que sí que son mutables. En nuestra opinión, esto está guay, poder cambiar el estado de este usuario y sigue siendo el mismo porque el identificador es el número 1, vamos a poner por caso, pero el email ahora lo ha actualizado. En un value object no. En un value object, por definición, es un objeto de valor. Por lo tanto, si cambia ese valor del email javi@gmail y pasa a ser javi@hotmail, ahí ya sí que es otra instancia diferente porque representa otro concepto diferente. Entonces, aquí sí que podemos modificar el estado del usuario, le quitamos ese read only y
Lo que sí que necesitamos, como bien decía Rafa, es acceder a esas informaciones, a esos datos, porque los queremos validar, comparar, lo que sea. Pues hacemos unos getters. Hacemos unos getters que lo único importante y destacar aquí a tener en cuenta es que seguimos con el mantra de no exponer, no filtrar ese modelado, esas partículas tan pequeñas de esos value objects, y lo que devuelven es el valor que estamos encapsulando. Vemos como en el get id value lo que estamos retornando es un thisID, pero le hacemos el punto value. Esa es una convención a nivel de equipo, porque si vemos en el email value y en el birthday value, se repite. Estamos haciendo que siempre los value objects tengan ese metodito de acceso value que me va a devolver el valor. Otra decisión de equipo que podría haber sido tomada es que en lugar de llamar las propiedades por su nombre y después a los métodos getters con el sufijo value, es que las propiedades empiezan con barra baja id, barra baja email, baja birthday. Entendemos que es algo privado solo de nuestra clase, y los getters sí que se llaman id, email y birthday. Aquí decisión de equipo y a gusto del consumidor. La pregunta aquí es, ostras, pero ¿por qué estáis haciendo ese modificar el nombre del método id value versus el nombre de la propiedad id y no lo dejáis en simplemente id? Pues esto es una limitación del lenguaje en concreto con el cual estamos ilustrando este ejemplo, es decir, TypeScript. En otros lenguajes sí que pudiéramos llegar a tener métodos que tienen exactamente el mismo nombre que las propiedades, pero como aquí no se puede, tenemos esta convención de equipo que, pues bueno, dejadnos en los comentarios qué os parece y qué otra alternativa, por qué otra alternativa habríais optado. Totalmente. También aquí un truquito, tirando un pasito para atrás, es el hecho de diferenciación entre value object y entidad. Un truquito, la entidad va a ser todo mutable menos el ID. El ID siempre vamos a tenerlo en return. El ID no cambia, es por lo que nos referenciamos. Sea identificador en formato ID, UID, o puede ser un email. En el caso de Google, por ejemplo, Google, su identificador es el correo del usuario. Por eso no puedes modificar tu correo de usuario en cuenta de Gmail, porque lo rompes todo lo que hay de por medio. En su caso, ese sería read-only. Exacto, no hemos quitado el read-only de birthdate porque realmente aún no lo modificamos, pero si metemos la feature esa, pues estaremos totalmente de acuerdo en quitar ese read-only de birthdate, donde sí que no, en el ID. ¿Por qué? Porque las entidades, los agregados se identifican por ese valor de identificador, y tenemos arriba del todo esos imports, para que quede claro, se están importando de la misma carpeta package namespace porque estamos en dominio. Entonces tenemos ahí el import de birthday, email y ID. Más cositas. ¿Qué pasa si entramos en uno de esos value objects, concretamente en el de user email? Pues nos encontramos una clasecita más. Nos encontramos una clasecita que decíamos que como argumento en ese new está recibiendo el valor en primitivo en escalar y lo promociona a el this.value. Y tú lo has dicho ahí, está recibiendo el valor, por eso le llamamos valor. A los objetos que están dentro de los value objects que solo tienen un parámetro, lo más normal es que le llamemos value a ese parámetro. Entonces, en ese constructor, y esto es súper importante, es el momento en el cual vamos a estar garantizando la restricción de integridad de mi dominio. ¿Qué quiero decir? Que si tú no te puedes dar de alta con un email que esté vacío, pues no vamos a poder permitir instanciar, hacer un new de user email pasándole un string vacío. Ahí vamos a lanzar una excepción y también vamos a controlar el caso específico de la regular expression. ¿Aquí ha cambiado algo, señor Rafa? ¿Qué ha pasado ahí arriba? Aquí lo que ha pasado es que hemos podido sacar la expresión regular a una constante. Esta es la forma de declarar constante en otros lenguajes en TypeScript, pero ahí lo tenemos y se puede reusar más fácilmente cuando nos hace falta. Y le damos entidad, y muy importante, es privada. Solo se va a usar dentro de este user email, no se va a usar desde fuera. A nivel conceptual, y esto es el beneficio que queremos poner en valor, ilustrando, evidenciándolo, es que a nivel conceptual lo que está pasando es que estamos siendo capaces de expandirnos un poco más, de sentirnos más cómodos cuando estamos modelando con Value Object. ¿Por qué? Porque esas lógicas, el Value Object no solo va a ejercer de polo de atracción o imán de lógicas de negocio que hasta ahora estaban repartidas por múltiples sitios, sino que además, cuando movamos esas lógicas y las adquiera esas responsabilidades del Value Object, lo que va a pasar es que nos vamos a sentir más tranquilos de decir, oye, pues esto que estaba en una variable dentro de la función, pues aquí sí que tiene sentido, sí que tiene razón de ser, de que esté como un private return allá arriba, porque es que esto va de user email. Entonces, es como que el diseño no se ve ni que sea inconscientemente, que es algo que nos pasa mucho cuando estamos programando, que, hostia, pero no voy a sacar un método privado para esto, porque hay otro método privado en esta clase user, no sé qué. Aquí sí que tendría sentido sacar varios métodos privados o lo que fuere. Entonces, es como que, uno, hacen de polo de atracción de, hostia, pues si el email que sea diferente de nulo, que es el típico que está repartido por todas las clases, pues eso ya tiene un punto centralizado que garantiza que si yo recibo un user email, una instancia, es porque esa instancia ven. Y punto número 2, a la hora de modelar eso, vamos a poder estar, o programar eso, vamos a poder estar haciendo cositas como esta.
Y luego, por último, importantísimo, más allá de las validaciones, que es la primera categoría que veíamos, los ensures, estos, cláusulas de guarda, patrón, y de los comportamientos, la lógica de negocio de cambiar el email o lo que sea, hay otras cosas que son más auxiliares, como por ejemplo la comparación entre dos value objects distintos. Aquí, si nos hacemos pequeñitos, lo vemos claro. Estamos comparando otra instancia de user email y para compararlo lo estamos haciendo en base al nombre de la clase, que esto en particularidades de TypeScript, y lo estamos haciendo en base al valor, porque no queremos que se compare el identificador de la referencia de esa instancia, porque pueden ser dos instancias diferentes de user email, pero si tienen el mismo valor, desde el momento en el que hemos dicho que esos value objects se identifican por valor, debería de decir, oye, estos son iguales. Es lo importante ahí, porque si no después tema de testing dirá, pero ¿por qué no son iguales? No, sí que son iguales, pero no es la misma referencia, no es la misma instancia de la clase, pero sí que su valor es el mismo. Y por último tenemos el toString, que estamos haciendo que directamente se acceda al this.value y no nos pinte por pantalla cositas así. Y esto sería como nos quedaría el user email. Vamos a ver en el siguiente vídeo qué implicaciones tiene a nivel de modelos anémicos. Todo esto lo estamos viendo en el curso de modelado del dominio con Value Objects, donde más allá de esto de, vale, pues ya sé lo que es un Value Object y empiezo a intuir por dónde van los tiros, vamos a ver todas las implicaciones que tienen, como por ejemplo en términos de modelado anémico y en términos de si se deben instanciar en los constructores de las entidades, deben recibir o no eso, mil historias. Y una de debates, los debates son lo mejor. Nos vemos en pro.godely.com. Hasta ahora. Chao.